Bueno, estamos en la mesa Desafíos de las transformaciones de los sistemas de salud en América Latina. Vamos a tener una presentación más de tipo institucional a cargo de Sonia Quesadas, que es asesora en sistemas de salud de la Oficina Panamericana de la Salud, y del maestro, la segunda sería una presentación más académica, del maestro. Ya le dije que me disculpara porque lo pronuncio mal, ese nombre raro que tiene, Jaimilson Silva Paim. El nombre de la mesa, este tema de desafíos, invita a pensar de qué transformaciones estamos hablando. ¿Es una transformación para facilitar el acceso, para mejorar las condiciones que posibilitan el derecho a la salud, o estamos en transformaciones, porque ahora está de moda el tema de las transformaciones que van a aumentar la inequidad de los ya desiguales sistemas de salud, por hablar de sistemas? Bueno, la voy a dejar con Sonia, que ya se va a presentar, y Bueno, voy yo. Bueno, por la presentación es más fácil bajar. Bueno, buenos días. Como ya me presentaron, soy la doctora Sonia Quesada, asesora en sistemas y servicios de salud basada en Argentina, estrenando 9 meses de trabajo en este hermoso país. Bueno, como parte de la OPS, lo que nosotros queremos presentarles a ustedes es compartir algunos datos que tenemos en relación a los desafíos sobre los cuales estamos viendo que los sistemas de salud están enfrentando actualmente, ¿no? Pero como bien decías, es ¿para qué queremos las transformaciones en los servicios de salud? Y bueno, las transformaciones que se necesitan para el sistema de salud es precisamente para llegar a este objetivo que está incluso en los objetivos de desarrollo sostenible en relación a qué tipo de cobertura queremos de los servicios de salud de nuestras poblaciones. Entonces hay un acuerdo de que queremos que todas las personas, las comunidades tengan este acceso sin discriminación a los servicios de salud, pero bueno, con todos los atributos de los servicios de salud que sean adecuados, oportunos, de calidad y que tengan acceso a todas las tecnologías sanitarias que estén disponibles y que no tengan dificultades financieras en el acceso para ejercer su derecho a la salud. Entonces, este es el marco en el cual estamos orientando nuestra cooperación técnica para que esas transformaciones, bueno, vayan en este sentido. Y los datos un poco que queremos mostrarles, bueno, y qué tan accesibles son los servicios de salud en las Américas. Uno de los principales problemas que tenemos es que no continuamente se tienen mediciones sobre este tema y bueno, se ha hecho algún esfuerzo por retomar de las encuestas que se tiene disponibilidad entre los países y bueno, un primer acercamiento es de que bueno, por lo menos 3 de cada 10 personas no acude a los servicios de salud cuando tiene una necesidad y obviamente esto es más sensible en las poblaciones que tienen menos posibilidades económicas y que bueno, ya sabemos que esta falta de acceso a los servicios cuando lo necesitan nos va a incrementar este riesgo de muerte y de enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, empezando con estos datos que comentamos que sería importante que los países tuvieran mediciones constantes para poder ver los desafíos. Y por otro lado, otro de los análisis que se habían establecido es en relación a las barreras. Ya tenemos mucha información acerca de los principales tipos de barreras a los que se enfrenta la población y bueno, aquí tenemos un estudio que se hizo también para ver en relación a los quintiles de ingreso, cuáles eran las dificultades más importantes. Y bueno, como vemos siempre, las barreras financieras y la disponibilidad de los servicios de salud son los que siguen generando el mayor impacto para no tener este acceso y cobertura de los servicios de salud. Otro de los desafíos que sigue pendiente es esta falta de gasto público en salud y el incremento que sigue constante y posterior a la pandemia es más alto en relación al gasto de bolsillo que la gente tiene que estar haciendo constantemente, sigue siendo un reto y uno de los factores para los cuales se debería de orientar los cambios. Estas informaciones que les presento son los desafíos tradicionales que habíamos estado enfrentando y bueno, quiero traer sobre la mesa a través de todos estos años que hemos transitado por la pandemia, estos son los datos que tenemos al 31 de mayo, ¿no? Esto es toda la sobrecarga a los sistemas y servicios de salud que se tuvieron durante los últimos 3 años.
Esta es la cantidad de casos confirmados, de defunciones que se tuvieron que enfrentar. Son los datos de la OMS, de todas las regiones, de todos los países que reportan, y el total de vacunas administradas. Y eso, bueno, nos trae toda esta idea de cómo los sistemas de salud han tenido que enfrentar todas estas necesidades en salud adicionales al estrés que ya traían los sistemas de salud. Y bueno, ¿cuál ha sido en general el balance? Bueno, la mortalidad, el exceso de mortalidad ha sido más alto en las Américas. Eso ya es uno de los estudios que se han realizado. Y bueno, esta mortalidad y estos efectos han sido mayores en las poblaciones indígenas, afrodescendientes y de menores ingresos. La mayoría de las personas con estas condiciones tuvieron mayor gravedad y menor acceso a los tratamientos, y es evidente que todo esto también tuvo efectos negativos en la vida y en los medios de subsistencia de manera desproporcionada en las mujeres. Entonces, también toda esta caracterización de lo que pasó en relación a la pandemia es importante tomarlo en cuenta. Y obviamente hay una disminución de los logros que se tenían, hay nuevos desafíos porque se hizo una disrupción importante de los servicios de salud durante todos estos años para atender a la pandemia. Y aquí les traigo este documento, es extenso, es interesante que lo pudieran revisar, es el último informe de la cuarta ronda que la OMS estuvo realizando con los países, una encuesta voluntaria, en donde ellos iban diciendo qué tanta disrupción había habido de los servicios de salud durante este tiempo. Este es el último corte que se hizo, y como ustedes ven, sigue habiendo esta disrupción de los servicios de salud, a pesar de que, bueno, ya la carga relativamente ha disminuido en relación a la COVID. Entonces, tenemos un porcentaje general del 23% de todos los servicios que se monitorean, siguen con disrupciones a nivel de todos los países, y cuando nosotros empezamos a ver, bueno, dónde están y continúan, nos preocupa que, bueno, que sigue siendo este desafío con los programas de atención a los adultos mayores, a los niños, a los programas de salud reproductiva. O sea, siguen existiendo limitaciones para que los servicios se restablezcan al 100%. Y bueno, no solamente eso, sino que también hay un incremento de la demanda de atención de todo lo que se dejó de hacer. Los tiempos de espera para acceder a cirugías, para acceder a tratamientos de cáncer, sigue siendo un problema importante. Por otro lado, bueno, obviamente esto ha movido a la cuestión de que los países tengan que hacer sus nuevos programas de trabajo para ver hacia dónde se orientan los recursos, los temas prioritarios, y queríamos mostrarle esto, que es este avance que los países reportan en la elaboración de sus nuevos programas hacia sistemas de salud resilientes. Y aquí, bueno, hacia dónde están enfocando los esfuerzos, los recursos, pues principalmente hacia lo que es el recurso humano, hacia mejorar las tecnologías y capacidades de digitalización de la salud, el acceso a medicinas, la autosuficiencia de los recursos para generar y no tener estas inequidades que existieron en la distribución de los recursos, y la mayoría coincide y está poniendo el esfuerzo en la atención primaria a la salud, y obviamente en todo este esfuerzo de mejorar la respuesta a las epidemias, a las pandemias. Entonces, esta es una tendencia que se está viendo de los países que reportan, no es una revisión sistemática, etcétera, es un reporte, autorreporte, pero es interesante que pudiéramos revisarlo y quería traerlo a colación para ir viendo hacia dónde van las tendencias, ¿no? Y bueno, a partir de lo que ha estado pasando, la OPS está haciendo una revisión de los indicadores de resultado a los que están comprometidos los países. No sé por qué no pasa. Ok. Entonces, estamos haciendo un análisis de cómo van todos esos indicadores de la Agenda 2030 para saber hacia dónde vamos caminando, y obviamente hay algunos, de todos los indicadores estamos haciendo la medición, ustedes pueden tener acceso a la página, solo quise traerles a colación algunos que son importantes. El descenso de la mortalidad materna, que tampoco íbamos muy bien, se iba desacelerando, ahorita otra vez tenemos problemas, y es muy certero que tal vez no lleguemos a la meta que estábamos estableciendo para el 2030. Entonces tenemos ahí una desaceleración de un problema que ya teníamos con anterioridad. Otro de los casos que les pongo aquí es el aumento de la sífilis congénita. En todos los países de América Latina es un caso que está preocupando bastante, y sobre todo porque tenemos medios diagnósticos rápidos, tenemos tratamientos efectivos, pero algo está pasando que no está llegando esta atención a una cobertura efectiva, ¿no?
Y bueno, otro de los temas que es obvio que teníamos que poner sobre la mesa son las coberturas de vacunación. En el último análisis que se hizo, la cobertura de vacunación de las Américas está por debajo de casi todas las regiones, salvo un poquito arriba de África. Entonces, tenemos coberturas de vacunación como hace 30 años. Entonces, tenemos un retroceso muy importante, una sobrecarga del personal de salud, de los sistemas, de los servicios, e incluso ahora, bueno, con la vacuna COVID es otro esquema de vacunación, otra población blanco, una sobrecarga importante del sistema. Y obviamente, toda esta desafíos de volver a tener brotes de estas enfermedades prevenibles de vacunación. Y el último tema que queríamos poner y que es obvio que todos tenemos en mente es esta cuestión de la atención de la salud mental. El incremento de los problemas de salud mental es importante, 38% casos de depresión, 31% de incremento en trastornos de ansiedad y este riesgo de los jóvenes en que se está incrementando el número de suicidios en la región y que es un tema que de por sí los servicios de salud habíamos estado trabajando para ir adecuando los servicios para este tema y ahora están siendo rebasados completamente, ¿no? Y obviamente los indicadores no vamos por buen camino. Aunado a todo esto, bueno, tenemos nuevos desafíos, nuevos retos que queríamos muchos, pero queríamos destacar el problema que hemos tenido y que seguimos teniendo con la resistencia antimicrobiana y que la queremos seguir poniendo sobre la mesa como un tema importante, todos los efectos del cambio climático en todas las esferas y la preparación a nuevas pandemias. Entonces, todo esto, no solamente en la definición primera que habíamos hablado de la importancia de lo que es llegar a la cobertura universal, pero estamos en estos contextos bastante complejos para seguir avanzando, ¿no? La puse al revés, bueno. Y bueno, aquí solamente recordar igual el desafío importante de los recursos humanos en la salud. Es un punto en el que se está poniendo mucho énfasis porque, bueno, venimos de un desgaste de toda la pandemia, ahora el personal de salud sigue trabajando para recuperar lo que se había perdido y además, bueno, tuvo todo este problema de que no se cuidó, no hubo un cuidado en los equipos, ni en su salud mental, ni en los riesgos, etcétera, ¿no? Cuando vemos los datos del personal de salud que perdió la vida durante la pandemia, realmente son cifras que no hubiéramos esperado que debieran ser de esa manera. Entonces, hay todo un movimiento para que, bueno, se tengan en cuenta estas recomendaciones de lo que pasó durante la pandemia y el recurso humano sigue siendo uno de los principales objetivos en las reformas que tiene que estar presente y en las transformaciones. Y aquí solamente les quería dejar que, bueno, durante todo este tiempo los países se reunieron, volvieron a revisar cuáles eran las recomendaciones para tener sistemas de salud resilientes que ayudaran a la etapa posterior de la pandemia. Entonces, este documento técnico ustedes también lo tienen disponible, tiene 4 líneas estratégicas sobre las cuales se recomienda a los países que tienen que seguir llevando las transformaciones y los trabajos y obviamente un fuerte enfoque en el primer nivel de atención, aumentar el financiamiento, mejorar el trabajo intersectorial que se va realizando. Entonces, eso ya ustedes lo pueden revisar detenidamente. Pero bueno, al final, ¿cuál es la conclusión de todo y lo que se ha estado haciendo en las reflexiones? El camino siempre para la transformación tiene que pasar por la atención primaria a la salud. O sea, durante toda la pandemia y todo lo que estuvo pasando, retomar el principio que se tuvo desde 1978 hasta ahora, que se renovó en Astana y en la última Asamblea Mundial de la Salud se volvió a retomar que no se puede volver a una transformación si no se vuelve a basar en los principios de la atención primaria a la salud. Igualmente, a través de la organización estamos trabajando en este marco de trabajo en cómo poder apoyar a los países a desarrollar estas acciones. Y bueno, la última reflexión que quería traerles es que sí, durante la pandemia tuvimos que hacer muchos ajustes, tuvimos que hacer muchas adaptaciones, pero no todo va a permanecer ni todo queda, ¿no? Fue como un apagar incendios, algunos con mucha evidencia, algunos con no tanta evidencia. Y bueno, lo que tenemos que hacer ahora es hacia la innovación, que de todo lo que pasó durante la pandemia tenemos que retomar para estos nuevos retos que tenemos en las transformaciones. Todos sabemos que hubo un incremento en todos estos temas de la salud digital, de la telemedicina, entonces, ¿qué de eso tiene que, no solamente que fue una adaptación, sino cómo innovamos y cómo se sostiene? Igual, lo que hablamos de los recursos humanos a la salud, esa reflexión, estos sistemas de información que sean más sólidos,
más consolidados, pero también esta cuestión de estar generando evidencia constante y tomar decisiones basadas en evidencia. Y el tema de la infodemia, que obviamente a todos nos preocupa, ¿no? Y que tenemos que trabajar en esta información de riesgo y la participación social, que eso es innegable. Durante la pandemia la gente dijo, aquí estoy, yo no quiero ser pasivo, quiero ser activo, y la gente empezaron a hacer acciones que después se pusieron en agentes comunitarios, en otros aspectos. Entonces, bueno, eso era lo que queríamos traer a conclusión. Los mensajes claves es, bueno, después de todo esto que hemos pasado de la pandemia, es necesario el sentido de urgencia de la transformación de los sistemas de salud. No puede ser que hayamos pasado todo esto y que realmente no haya un cambio, una reflexión hacia dónde queremos que vaya este cambio. Y creo que uno de los temas importantes es retomar la intersectorialidad y realmente actuar en los determinantes sociales de la salud, porque de otra forma no va a haber cómo cambiar esta realidad que tenemos, ¿no? Seguir poniendo el tema en la sostenibilidad financiera de los sistemas de salud, pero con un enfoque en la inversión en el primer nivel de atención. Entonces, esas siguen siendo las recomendaciones y el trabajo que nosotros vamos acompañando desde nuestra organización. Y bueno, recordarles que bueno, estamos cumpliendo la OPS 120 años de trabajo de la mano con los países de la región, y la OMS acaba de celebrar los 75 años de trabajo, ¿no? Y bueno, los colegas brasileños, uno de los directores más icónicos que hemos tenido dentro de la organización, y les quería dejar esa reflexión. El trabajo que como organización estamos comprometidos para seguir acompañando los esfuerzos que los países hacen por esa transformación y por la salud de toda la población. Entonces, espero no haberme pasado del tiempo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Sonia. Bueno, decíamos que este término desafíos implicaba una serie de preguntas a hacernos, ¿no es cierto? En este caso, la pregunta que yo me hago es, y quisiera compartirlo después para la discusión, es si modificar los servicios o fortalecer el sistema de atención primaria de la salud implica una transformación del sistema de salud, ¿no? Esa me parece que habría que tratar de ver. Y que acá está el maestro, que va a hacer una breve presentación de sí mismo y nos va a deleitar con su parla. Obrigado, Graciela. Bom dia a todos. Desculpem-me por falar em português. Desculpem-me por falar em português. Todavia, toda a apresentação vai ser em espanhol, então vocês vão poder seguir o conteúdo, ou pelo menos a minha intenção. Eu quero agradecer, muito sensibilizado pelo convite para participar desse primeiro congresso internacional da Associação Argentina de Saúde Pública. Então, eu agradeço à diretoria, especialmente ao Hugo Mercer, que fez o contato inicial, e dizer para vocês de que nós, brasileiros, temos muito que aprender com este conjunto de iniciativas que têm sido realizadas na América Latina, com vistas à transformação dos seus sistemas de saúde. Algum problema? Eu tenho muitos amigos e amigas aqui na Argentina, muitos alunos e alunas também, e é sempre interessante poder revê-los, revê-las, e eu queria registrar, enquanto nós resolvemos um problema técnico, dizer que nós temos uma dívida intelectual com vários argentinos, e eu queria destacar especialmente um já mencionado aqui na apresentação da abertura do Congresso, que é o Juan César Garcia, e também o sociólogo e médico, e também o professor Mário Testa, médico, sanitarista
e pensador crítico da saúde coletiva e da medicina social latino-americana. Cada sociedade engendra o seu sistema de saúde, ou o seu setor saúde. Então, esta mudança, esta transformação, vai depender de algumas relações internacionais, mas, fundamentalmente, da história e da estrutura da sociedade em que esse sistema, essas práticas de saúde se realizam. Nós tivemos muitas transformações nos anos 60, mas, pelo menos, eu queria destacar aquelas que vão ainda interferir no nosso cotidiano, que são as transformações que ocorreram nos anos 70 e nos anos 80, e com modificações também nos anos 90. Eu quero me referir especialmente a mudanças, transformações dos sistemas de saúde por orientação de organismos internacionais que não a OMS ou a OPS, mas o Banco Mundial especialmente, que resultou na mudança do sistema colombiano em 1993, com a Lei 100, mas antes dele, as mudanças que ocorreram no sistema chileno, que em 1952 foi o primeiro sistema nacional de saúde na América Latina, antes mesmo de Cuba fazer a sua revolução e criar um sistema de saúde ímpar na América Latina e talvez atualmente no mundo. Essas reformas implementadas, portanto, por organismos internacionais, elas foram favorecendo cada vez mais a privatização e aprofundando as desigualdades sociais na América Latina, como várias apresentações aqui no Congresso deram conta. Entretanto, algumas mudanças, algumas inflexões dessas políticas ocorreram naquilo que se convencionou chamar onda rosa ou maré rosa, com governos transformadores que foram substituídos por governos de esquerda. E, neste particular, o Uruguai, a Argentina, o Chile passaram por mudanças talvez incrementais, não tanto de reformas mais radicais, mas um exemplo que eu vou, de alguma maneira, mencionar aqui, que é o exemplo brasileiro, que traduz com todas as suas contradições este conjunto de transformações contemporâneas no sistema de saúde. O Brasil é uma república federativa com 26 estados, um Distrito Federal com mais de 5.000 municípios, com diferenças e desigualdades regionais, raciais, sanitárias, étnicas, etc. E uma característica do Brasil é que, nas lutas contra a ditadura, se conseguiu realizar uma reforma sanitária que vai além de uma reforma setorial, e esta reforma sanitária engendrou, criou o Sistema Único de Saúde. E uma encomenda, uma solicitação é que nós pudéssemos, de alguma maneira, discutir esse sistema de saúde, particularmente em 4 anos últimos, que estivemos sob um governo de extrema-direita, com uma sociedade crescentemente neofascista, e tivemos, além da tragédia política, uma tragédia que atingiu toda a humanidade, que é da Covid-19. Nós vamos ter, portanto, uma característica muito rápida do que é o Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes, com uma esperança de vida ao nascer de 76 anos, com diferenças entre homens e mulheres, com a mortalidade materna de 72, com uma cobertura de atenção primária em saúde de 76%, entre essa cobertura, a estratégia de saúde da família cobrindo mais de 60% da população, mas, e eu falava antes dessas contradições, com o crescimento do setor privado, particularmente dos planos de saúde,
que cobrem 1/4 da população brasileira, com um desemprego de 14%, agora reduziu um pouco mais, e o índice de Gini de 53,4%. O Brasil tem um sistema de saúde... Está faltando bateria. O Brasil tem um sistema de saúde com um subsetor público, que convencionou chamar de SUS, um subsetor privado, que compra serviços ou vende serviços para o setor público, com financiamentos diversos do Estado, e um subsetor de saúde suplementar, aparentemente autônomo, mas que vive de subsídios estatais, de subsídios públicos, com uma rede complexa de provedores e compradores de serviços que competem entre si. O mesmo cidadão pode circular e utilizar, consumir qualquer um desses subsetores. E com uma articulação público-privada bastante complexa, em que eles estão interconectados com relações espúrias, muitas vezes com relações corruptas dentre os diversos segmentos que o compõem. O nosso sistema de saúde, eu acho que você me ajudando talvez seja mais rápido. Eu vou levantar a mão e peço a sua ajuda. Esse Sistema Único de Saúde é uma forma de organizar serviços com base toda um arcabouço legal, que a Constituição de 1988 expressa bem, mas também com leis orgânicas da saúde, com leis complementares com as mudanças que ocorreram na Constituição, com princípios e valores que destacam a democracia, destacam o direito à saúde, a universalidade, sem discriminação. Então, do ponto de vista formal, este é o sistema de saúde brasileiro. O próximo, por favor. E que nós vamos ter algumas outras contradições, e uma delas é em relação ao financiamento do sistema, que, embora o Brasil tenha um gasto de 9,6% do PIB em saúde, mas a maior proporção deste PIB é gasto privado. E gasto privado não de empresas privadas, gasto privado das famílias. E, nesse particular, nós vamos ter um sistema de saúde que pretende ser universal, mas que tem menos de 50% dos gastos sendo gastos públicos. E, diferentemente, portanto, até de países como o México, que não pretendeu realizar um sistema de saúde universal, chega a ter um gasto público superior ao Brasil, como os Estados Unidos também. Então, o Brasil é um país dos que tem o menor financiamento per capita público do mundo, inclusive com seus irmãos latino-americanos, como a Argentina, Chile e Uruguai. Próximo, por favor. Aqui está uma demonstração, eu estou pedindo aqui emprestado a Luiz Eugênio, aqui presente, este slide, ele traz, portanto, expressamente como o SUS é reduzido por referência ao setor privado. Então, por exemplo, alguns dos equipamentos que são utilizados no sistema de saúde brasileiro, vocês veem que o SUS tem uma proporção muito inferior a 30%. Então, a maior proporção... Então, no Brasil, o sistema público é refém do setor privado, especialmente nos níveis secundário e terciário. Próximo, por favor. Nós vamos ter, com esta situação, o enfrentamento da pandemia em 2020. Já vivíamos uma situação de um desastre eleitoral em 2018 e vamos ter um governo que teria que reagir a esta pandemia. E o governo federal vai realmente lutar, não contra a pandemia ou a epidemia, mas com o uso de máscaras ou com o distanciamento social. Houve uma humilhação dos ministros de saúde com várias renúncias ou então demissões de ministros, com uma ocupação militar
no interior do Ministério da Saúde. O ministro era um general que não sabia nem o que era o SUS, e não é uma crítica minha, foi uma confissão que ele fez no início da sua gestão, e o governo tentando passar os custos políticos para os estados, as províncias, os governadores, prefeitos, meios de comunicação e, sobretudo, profissionais de saúde. Tem um estudo realizado pela Faculdade de Saúde Pública que dá conta que só em 2020 o governo federal produziu mais de 3.000 normas, e essas normas, pela uma leitura crítica realizada pelo esse grupo de pesquisadores do CPDISA, da Faculdade de Saúde Pública, davam conta que eram normas para ajudarem a disseminação do vírus na população. Próximo, por favor. E aqui há uma conclusão desse estudo do CPDISA que contradiz nesses resultados que houve uma certa incompetência do governo em reagir. Ao contrário, houve uma competência, não houve uma negligência, houve uma iniciativa de sistematização para ter uma disseminação do vírus em todo o território nacional. Esse foi o objetivo do governo federal nos últimos 4 anos. Próximo, por favor. Então, nós vamos ter várias crises convivendo no Brasil. A sanitária, a política, a econômica, a social, a ambiental, com o SUS debilitado, e que os governos das províncias, os governos estaduais, tentaram reagir a esta situação. Então, pode ser considerado o Brasil como um campo de prova do que poderia suceder num país se todas as normas da OMS fossem contrariadas. Essa é uma parte da nossa tragédia. Então, lamentavelmente, não tinha que ser assim. Nós tínhamos um sistema único de saúde, um sistema de vigilância em saúde capaz de dar conta. Na apresentação do Saul Franco, ele chamava a atenção que, nas últimas décadas, 700.000 pessoas morreram pela violência na América Latina, na Colômbia. Nós tivemos 700.000 mortes em 3 anos de um governo de extrema-direita no Brasil. Esse é um dos custos maiores que nós tivemos de aprendizado dentro dessa pandemia. E, de alguma forma, alguns epidemiologistas dizem que cerca de 400.000 mortes poderiam ter sido evitadas se o governo não tivesse uma posição deliberadamente com o objetivo de disseminar a doença. Próximo, por favor. Nós estamos nos encaminhando para a conclusão, porque da parte do governo foi esta tragédia. Teve uma outra parte que eu queria destacar, que é a parte da luta da sociedade civil, da luta das universidades, da luta das nossas entidades de saúde pública, de saúde coletiva, centros como o SEBS, que fizeram um esforço muito grande para criar uma frente pela vida. Uma frente pela vida que permitiu uma articulação política muito intensa com o judiciário, com o parlamento e com a parte do executivo não federal, mas estadual e municipal. As universidades realizando pesquisas através dos seus observatórios, a Fiocruz realizando estudos de avaliação de sistema de saúde diante da pandemia, a própria UFBA realizando também o seu projeto com apoio do CNPq, a imprensa, a grande mídia, criou um consórcio de veículos da imprensa para poder produzir e distribuir informações que o governo sabotava, que nós não tínhamos nem como realizar um acompanhamento epidemiológico da pandemia. E houve um apoio científico e técnico dessas entidades para o Congresso Nacional e, especialmente, para o Senado, quando realizou a sua comissão parlamentar de inquérito, a sua CPI da Covid. Próximo, por favor. Próximo, por favor. Então, aqui estamos com alguns dos retrocessos que tivemos nesses últimos anos, com uma desconstrução de quase todos os programas que eram programas exemplares realizados no Brasil, com o retorno do Brasil ao mapa da fome,
com a redução da vacinação, tínhamos um Programa Nacional de Imunização, que era uma referência mundial, perdemos o certificado de eliminação do sarampo, com a redução dos recursos para o SUS, e ministros da Saúde que eram completamente descompromissados com o SUS, o que levou a uma ênfase, uma intensificação da privatização da saúde e, mais recentemente, com uma expressão de financeirização que tem consequências importantes para além, inclusive, do território nacional, porque a maior parte desse capital financeiro é gerido em outras partes do mundo que não na América do Sul, não na América Latina. O próximo, por favor, para concluir. Nós temos, portanto, um Brasil com uma instabilidade política e crise desde 2015. A mais recente foi a tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro de 2023. O Brasil não conseguiu ser mais exemplar em relação à luta contra a Covid, apesar do SUS, como eu mencionava antes. O financiamento continua insuficiente e, mesmo com a superação da Emenda Constitucional 95, não há garantia para a saúde dentro das novas regras fiscais, porque não muda completamente a estrutura de financiamento do setor. Então, isto exemplifica um país que tinha todas as possibilidades de avançar na perspectiva desta mesa de transformações do sistema de saúde, mas houve um recuo, um retrocesso muito grande nesses aspectos. E isto traz hoje para a discussão do sistema de saúde do mundo a questão da cobertura universal em saúde, proposta por muitos desses organismos internacionais, versus ou contra a proposta de sistemas públicos, únicos e universais de saúde. Então, eu costumo lembrar que saúde é um direito humano, um direito social, mas saúde é fundamentalmente luta. Ontem nós vimos uma apresentação aqui do Eduardo Menendez, que tem uma expressão muito feliz de que saúde pública não pode ser, ou não deve ser, ou deve superar a possibilidade de ser ideologia do possível. Saúde pública na América Latina, com saúde coletiva, com a medicina social, pode ser uma saúde pública contra-hegemônica, no sentido de garantir a vida, a saúde e a democracia. Muito obrigado. Bueno, qué cosas, ¿no? Qué cosas. Por ejemplo, cobertura universal es transformar el sistema de salud. Quedó ahí pendiente. Pareciera que hay una perspectiva diferente, ¿no? Desde los relatos, pero hay una cuestión que me parece que es convergente, que es que nos preguntemos la posibilidad de transformar un sistema de salud sin los actores, sin los sujetos individuales y colectivos que componen e integran el campo de la salud, que tiene que ver, por supuesto, pensamos, como alguna vez lo planteó en un encuentro que tuvo Jaime con Mario Testa, que si no están los médicos no puede haber cambios, pero también qué pasa con la industria de medicamentos, con la tecnología médica y con tantos grupos y sectores e intereses que se están moviendo. Bueno, habíamos planteado que estos minutos tenían que ver con preguntas, inquietudes de los que estamos acá. Perfecto. No sé si... Muchas gracias por la advertencia. Nos restan 5 minutos. Bueno, hay muchas cosas que se pueden decir en 5 minutos, pero ahora, ¿cómo se llama? La cosa va para los compañeros. Gracias. No, solo quería destacar sobre la última frase que nos dejaste pensando, pero es una militancia, ¿no? Viendo
todo lo que sucedió en Brasil en los últimos años del gobierno de Bolsonaro y cómo se resistió desde sujetos colectivos, desde la academia, desde Abrazado y de distintos, que no hay forma, si la comunidad no está comprometida como pares y no mirada como muchas veces algunos organismos nos muestran, ¿no? La participación social y comunitaria casi suplementando y haciendo el trabajo que deberíamos hacer los trabajadores del sector y del campo de la salud. Pero digo que es una lucha, es una militancia. Gracias. Una mini pregunta que sé que no la van a poder contestar y sé que cuento con ustedes, pero esto no se puede hacer si no hacemos una unión latinoamericana. ¿Y cuáles son los pasos concretos que nos recomiendan para dar? Bueno, agradecer a la mesa, la verdad que es un lujo tener acá a la moderadora y acá a los expositores. A ver, creo que la pregunta un poco que siempre aparece es esto, de lo difícil que es desprivatizar, ¿no? Que hay algo ahí en la clave de que escuchamos. A mí a veces me cuesta un poco esto de creer que la solución de todo es la atención primaria de la salud, y soy militante de la atención primaria de la salud, ¿no? Del enfoque de APS, que lo aprendimos allá en la carrera. Digo, que cuando entendemos que donde está el problema está en la concentración económica y en el avance, digamos, de la financiarización de la salud, y que cuando tuvimos que pedir ayuda al sector privado en un momento de emergencia sanitaria, al menos lo que vimos en todos los países de la región y en otros países, fue que las camas estaban disponibles y no aparecían. Entonces, quizás mi pregunta sería, ¿cómo está pensando la OPS ese conflicto que hubo y cómo no, bueno, eso, cuáles serían las propuestas, ¿no? En ese sentido? Simplemente saber si está siendo considerado entre los desafíos para pensar las transformaciones. No, respecto a la cobertura universal de salud. Indudablemente fue una iniciativa que tuvo enormes resistencias a nivel global y también en las Américas, ¿no? En la OPS, no me acuerdo qué número fue, pero el Consejo Directivo que aprobó la estrategia, en realidad hubo un cambio semántico, no se llamó cobertura universal, sino acceso universal a la salud, porque hubo una discusión muy intensa. Aquí en Argentina, el gobierno de Mauricio Macri tomó con mucha fuerza esa idea en el mismo momento que se jerarquizaba el Ministerio de Salud, o sea, dejaba de ser ministerio y pasaba a ser una secretaría. Y muchas dependencias pasaron a llamarse cobertura, se utilizaba mucho la palabra cobertura, que ahora ha desaparecido digamos, de la nomenclatura para denominar a las dependencias, y se cambió nuevamente por la palabra accesibilidad. Más allá de lo semántico, creo que bueno, hay una discusión muy fuerte en cuanto a esa iniciativa, y la sensación, ¿no? de cierto, no privatización directamente, pero sí luz verde como para que se privatizara más y cambiara la ecuación, ¿no? respecto al gasto público y al gasto privado. Bueno, lo digo como pregunta, ¿no? También si coinciden, es así. Bueno, ¿alguno quiere hacer algún comentario? Bueno, muchas gracias por las reflexiones. Bueno, ustedes saben que la OPS es este acuerdo de todos los países precisamente para tener un camino conjunto hacia los retos de la salud. Entonces, en esos consejos, como bien decía Arnoldo, es donde se reúnen los países y tienen eso. ¿Qué fue lo que pasó durante la pandemia y desde hace tiempo? Ustedes saben que toda la reconformación que ha existido políticamente ha disminuido toda esa cohesión que se tenía. Ha pasado mucho desde antes de la pandemia y sigue pasando. Este multilateralismo se fue perdiendo y justo es una de las reflexiones, porque finalmente cuando se vio la cuestión de la pandemia, cada quien vio hacia
hacia su mismo país, hacia la protección. Fue una cuestión también de autoprotección en los países. Entonces, esta reflexión se está teniendo en distintos foros dentro de la OPS y de la OMS, todas estas reflexiones sobre los temas que pasaron, y uno de los más difíciles es esto, de cómo retomar esas acciones multilaterales que se tenían y conformar nuevamente los espacios. O sea, los gobiernos han tenido diferentes intereses, han cambiado, como ya tuvimos el ejemplo que nos acaban de poner, pero al final creo que, como ustedes dicen, la voz de las colectividades es la que tiene que sostener y mantener estas discusiones y poner sobre la mesa y tener una voz y una participación real. No solamente que cuando me faltó personal de salud, tú estuviste ahí y ayudaste, sino realmente cuando hablamos de la participación social en salud es volver a retomar estos canales efectivos de cómo se escucha la voz, porque no solamente es bueno en una discusión, en una mesa, sino tener canales efectivos donde se reúnan las voces y las voces puedan canalizarse hasta los tomadores de decisiones. Yo creo que esa es la parte complicada y más difícil, y que depende, como decía el doctor, de la cuestión de cómo es la construcción social de cada país. Hay algunos en donde puede haber estas colectividades donde se pueden expresar sin una represión fuerte, dependiendo de cómo esté la política. Entonces, bueno, esos son los caminos que cada país está buscando, y lo que nosotros hacemos, como decía Arnoldo, en esas reuniones del Consejo Directivo, y justo esta de cobertura y acceso universal fue una de las más polémicas, que fue bueno porque hubo un debate importante, poner sobre la mesa, porque incluso la palabra derecho a la salud siempre es un tema dentro de las discusiones en los países. Entonces, creo que esta cuestión de los países tener un espacio que es la OPS, creo que es importante que no solamente lleguen las voces formales del Estado, sino también cómo esta participación social está acompañando esas voces que se discuten y acuerdan estos caminos hacia la cobertura universal. Y bueno, nuestro trabajo siempre es apoyarles en esta evidencia, los datos, que pueda ayudar a tomar decisiones y a mejorar la participación, ¿no? Muy bien, gracias, Sonia. Sim. As palavras não são inocentes. Quer dizer, para além da questão semântica, a cobertura, o acesso, podem esconder as desigualdades dentro desse acesso, como as desigualdades dentro da qualidade desse acesso, ou da continuidade do cuidado, ou da integralidade da atenção. Então, com essas palavras que estão muito presentes no nosso discurso de sanitarista, conteúdos diversos podem vir a ocorrer para, de alguma maneira, esconder uma proposta original da Fundação Rockefeller, que chegou ao nível mais amplo da OMS e que, na realidade, tinha por trás a possibilidade de criar sistemas de saúde cada vez mais segmentados, fragmentados e privatizados, nos quais o sistema de saúde dito de acesso ou de cobertura universal não é nada mais, nada menos do que a somatória de coberturas parciais extremamente desiguais. Então, nós precisamos sempre estar atentos a esta questão. O segundo ponto, nós não falamos mais no nome mencionado por você, nós falamos no Brasil o inominável, para não poder relembrar esta tragédia brasileira. E uma das coisas que esse movimento da Frente pela Vida fez foi realmente uma articulação política, e já respondendo um pouco o que fazer concretamente, tem a ver com a possibilidade de ampliar as bases sociais e políticas em defesa de um sistema público, como o SUS, e conseguir de políticos compromissos, como foi o caso do presidente Lula atualmente, mas que em 5 de agosto de 2022 recebeu uma carta de compromisso com muitas das propostas da reforma sanitária brasileira ou da Frente pela Vida. E, para concluir, ainda em relação a passos concretos, eu aprendi com o mestre Mário Testa que não é necessariamente termos de antemão uma imagem objetivo,
mas iniciar processos que podem resultar com as contradições que ocorrem na sociedade em diferentes projetos de mudança da sociedade. Assim fomos nós. Eu estou vendo o Vitor aqui, estou vendo Reinaldo Guimarães, estou vendo Hugo Mercer, que, vivendo em plenas ditaduras latino-americanas da década de 70, pudemos nos reunir, mesmo fora da América Latina, para pensar um projeto distinto, um projeto que passava pela democratização e pelo aprofundamento, a radicalização da democracia, e que saúde era democracia e democracia era saúde. Então, eu acho que algo parecido, mas não igual, tem que ser pensado necessariamente nessas ameaças fascistas que estão nos rondando em vários governos e em várias situações concretas do nosso país. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, todas vocês.